Así es, autoridades encontraron un túnel debajo de la sede central del grupo. Sin embargo, entre las paredes había diferentes objetos y lo que más ha llamado la atención fueron los colchones con manchas de supuesta sangre. El patio de su mansión parecía una carnicería. Se revela la verdad detrás de la banda musical de los fugitivos. Omar García Harfuch, ante las inquietudes que había dejado la desaparición y muerte del grupo, decidió llevar una investigación en su mansión. Pero lo que encontró en ese lugar lo dejó horrorizado. ¿Qué fue lo que encontró en ese lugar? ¿Quiénes eran realmente estos hombres? En una operación llevada a cabo durante la madrugada de este lunes, fuerzas federales encabezadas por el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, catearon la mansión del grupo ubicada en los límites de Reynosa y Díaz Ordaz, Tamaulipas. Lo que encontraron en su interior ha sido calificado por las autoridades como uno de los hallazgos más escalofriantes en la historia reciente del país. 184 cuerpos sin vida, muchos de ellos con signos de tortura, mutilaciones y ejecuciones por arma de fuego, además de toneladas de droga y un arsenal de guerra distribuido en distintos compartimientos ocultos. La orden de cateo fue emitida luego de que agentes de inteligencia recibieran una serie de informes cruzados provenientes de testigos protegidos, ex colaboradores del grupo y rastreos satelitales que indicaban actividad anómala en la residencia desde meses antes de la desaparición de los músicos. La mansión, una construcción de estilo moderno con búnker subterráneo, estaba registrada a nombre de una empresa de entretenimiento en Texas, utilizada como fachada fiscal para la administración de los ingresos de la banda. A simple vista era un centro de operaciones musicales y creativas. En la práctica se reveló como una auténtica cámara de los horrores. El operativo, ejecutado poco después de las 3 a.m., incluyó más de 120 elementos de la Guardia Nacional, binomios caninos, equipos de detección de movimiento, drones de mapeo térmico y especialistas en forenses de campo. Desde el momento en que se cruzó el portón principal de la finca, comenzaron a surgir indicios alarmantes. Habitaciones con aislantes acústicos inusualmente gruesos, ductos con acceso a túneles subterráneos y cámaras de vigilancia desconectadas desde el día en que desapareció el grupo. El primer cuerpo fue hallado en una tina sellada con cemento. A partir de ahí el horror no se detuvo. En un lapso de 6 horas, los equipos encontraron cuerpos apilados en cámaras frigoríficas ocultas, otros enterrados bajo el jardín, algunos emparedados en muros falsos y una veintena más distribuidos en lo que aparentemente era un cuarto de ensayo acústico transformado en cámara de tortura. Muchos estaban mutilados, otros presentaban impactos de bala a quemarropa, y varios más mostraban signos de haber sido sometidos a procedimientos médicos rudimentarios. La cifra oficial de cadáveres asciende hasta ahora a 184, pero las autoridades no descartan que esta aumente conforme avancen las excavaciones en los túneles que conectan la mansión con otras propiedades en las inmediaciones. Las edades de las víctimas varían entre los 15 y los 50 años, y la mayoría no contaba con identificación. Algunos portaban restos de uniformes, chalecos con siglas de distintos cárteles y ropa de civil manchada de sangre seca. Peritos señalaron que muchas de las muertes podrían haberse producido con una diferencia de meses e incluso años entre sí, lo que sugiere un centro de exterminio prolongado, activo incluso mientras el grupo musical seguía en actividad. Pero la sorpresa no terminó con los cuerpos. En un compartimiento oculto tras una biblioteca retráctil, los agentes encontraron más de 700 kilos de metanfetamina, 300 kilos de cocaína y cantidades menores de fentanilo en presentación en polvo y pastillas. Todo estaba etiquetado y almacenado con códigos logísticos que, según expertos en narcóticos, corresponden a redes internacionales de distribución con destino hacia Texas, Chicago y Los Ángeles. Además, se aseguraron armas de uso exclusivo del ejército, rifles Barrett calibre .50, lanzagranadas, fusiles M4 modificados, cientos de cargadores, cajas con miles de municiones y más de 20 chalecos balísticos con logotipos del Cártel del Golfo. También se hallaron dispositivos de espionaje, transmisores satelitales, mapas de ruta fronterizas y documentos falsificados, incluyendo visas, identificaciones consulares y pasaportes. La magnitud del hallazgo hizo que Harfuch se trasladara personalmente al sitio horas después del inicio del cateo, vestido con casco antibalas, chaleco táctico y escoltado por su equipo de inteligencia. El secretario descendió hasta los pasillos subterráneos, donde se concentraba el mayor número de cadáveres. Según testigos, al ver la extensión de la masacre, Harfuch se llevó las manos al rostro y permaneció varios minutos en silencio. ¿Ahora qué proseguiría?
¿Quiénes eran realmente los integrantes de la banda de los fugitivos? Cerca de las 18:40 horas, mientras los peritos forenses marcaban y etiquetaban restos humanos en el cuarto blindado que se usaba como cámara de tortura, un oficial de inteligencia adscrito al equipo de operaciones especiales se acercó a Harfuch. Vestía de uniforme táctico, con rostro endurecido, y sostenía una carpeta plastificada en una mano y un disco duro portátil en la otra. Le habló al oído en voz baja, y Harfuch cambió de semblante. En ese momento el secretario dejó de ser un funcionario en control de una escena del crimen. Por un instante pareció simplemente un hombre mirando al abismo. El contenido de los documentos y grabaciones entregados al titular de seguridad era devastador. En ellos se revelaba con contundencia la colaboración sostenida entre los fugitivos y el Cártel del Golfo, una relación que iba mucho más allá de la presunta coerción para transportar droga o actuar como mulas transfronterizas. Lo que los informes contenían era una red perfectamente estructurada de complicidad criminal, en donde los músicos no solo participaban en tareas logísticas del cártel, sino que, según las evidencias visuales y escritas, formaban parte activa de operaciones de exterminio, tráfico de armas, trata de personas y ejecuciones encubiertas de objetivos marcados por la organización criminal. Las primeras grabaciones fueron recuperadas de un servidor oculto en una de las habitaciones subterráneas de la mansión. Estaban cifradas, pero los especialistas lograron acceder mediante un sistema de claves almacenado en un viejo celular que también se encontraba en la residencia. El contenido fue descrito por miembros del equipo forense como inhumano y difícil de procesar, incluso para personal con experiencia en escenas de guerra. En uno de los videos se observa a dos de los integrantes de la banda, ambos ya fallecidos, presenciando y participando activamente en el interrogatorio y ejecución de un presunto informante. La víctima, amarrada de pies y manos, es golpeada durante varios minutos con tubos metálicos mientras se le obliga a confesar supuestas filtraciones a autoridades estadounidenses. Uno de los músicos grita instrucciones mientras otro filma con un teléfono. Al final del clip se escucha una voz diciendo: "Así se callan los traidores, que esto lo vean los demás". Luego, un disparo. Otra grabación de 27 minutos muestra una escena aún más perturbadora. Una joven mujer es arrastrada hasta una especie de cuarto oscuro forrado con plástico, donde es interrogada, desnudada, golpeada y finalmente ejecutada de forma brutal con un arma blanca. La carpeta adjunta al archivo digital describe a la víctima como enemiga sentimental de uno de los operadores del grupo, y su nombre figura en una lista que parece corresponder a una bitácora de bajas humanas. En la esquina del documento, una firma: Fugitivo número 4. Pero la evidencia no termina ahí. En otros archivos recuperados hay fotos de menores de edad, algunos con documentos de identificación falsos, en posesiones logísticas de traslado, pasaportes, boletos de avión, papeles consulares. Según los investigadores, esos documentos son prueba clara de un esquema de trata de personas con destino a ciudades como Houston y Nueva York, en donde los niños y adolescentes eran explotados como sirvientes, carne para redes de prostitución o mulas de transporte interno. Varios de los papeles entregados a Harfuch consisten en bitácoras escritas a mano, presumiblemente por el administrador logístico del grupo, donde se detallan pagos, rutas, entregas y correcciones. Esta última palabra aparece repetidamente junto a iniciales o apodos, siempre seguida de una fecha, una dirección y una cantidad. Los fiscales interpretan que corrección era el eufemismo que utilizaban para referirse a los asesinatos. En al menos 3 de esas entradas figuran anotaciones como "Fug presente", "OK", lo que refuerza la hipótesis de que algunos miembros de la banda estaban presentes o incluso aprobaban las ejecuciones. Harfuch, al enterarse del contenido, solicitó una carpa improvisada y una terminal segura para ver el material por su cuenta. Según sus escoltas, pasó más de una hora en silencio, revisando grabación tras grabación. Al salir, convocó a su círculo más cercano y pronunció una frase que, de inmediato, fue replicada por los equipos de comunicación interna: "Esto cambia todo, nos equivocamos con ellos, y vamos a decir la verdad, dura, completa, sin filtros". Esa misma noche se emitió un comunicado preliminar desde la Secretaría de Seguridad en el que se informaba sobre el hallazgo de material audiovisual y documental de alto valor estratégico que vincula al grupo musical con actividades delictivas de extrema gravedad. No se dieron nombres ni detalles, pero se anunció que al día siguiente, Harfuch ofrecería una rueda de prensa extraordinaria en la Ciudad de México. ¿Será que el Harfuch contará la verdad o preferirá no decir todo a la prensa? Con un semblante que oscilaba entre la indignación y la frialdad operativa,
Harfuch tomó la palabra a las 10:01 am en el salón de prensa del edificio central de la Secretaría de Seguridad. No hubo introducción amable ni frases protocolares, solo una declaración directa, lapidaria, que resonó con una descarga eléctrica en la sala. Nos mintieron a todos. No eran víctimas, eran cómplices, eran ejecutores, y la verdad no la vamos a maquillar para proteger a quienes usaron la música como fachada para el crimen más brutal. Con esa frase dio inicio a una exposición que en poco de más de 45 minutos desmanteló por completo la narrativa pública que hasta días antes describía a los fugitivos como un grupo de jóvenes músicos asesinados por atreverse a cantar verdades incómodas. Harfuch confirmó que la banda había mantenido desde al menos el año 2021 una relación directa, estructurada y sostenida con mandos medios y altos del Cártel del Golfo, participando activamente en operaciones de tráfico de armas, trata de personas, distribución de drogas y ejecución de enemigos del cártel. Cada cuerpo hallado en esa mansión representa un crimen del que no se puede apartar la vista, y en muchos de esos crímenes los miembros del grupo estuvieron presentes. Algunos los ordenaron, otros los grabaron, y unos más simplemente los celebraron. Eso no se puede romantizar, dijo con dureza. A diferencia de ruedas de prensa anteriores, en esta ocasión el secretario no reservó información. Se mostraron extractos editados de los videos hallados en el búnker del grupo, pixelando los rostros de las víctimas pero dejando claro el nivel de brutalidad al que se había llegado. Mujeres torturadas, hombres ejecutados a quemarropa, adolescentes encadenados y golpeados, y miembros del grupo participando de manera activa o colateral en estos actos. Muchos se preguntan si fue justo que murieran como murieron, y aunque el Estado no celebra la muerte de nadie, quiero ser muy claro, ellos eligieron ese camino, ellos aceptaron el poder, el dinero y la sangre, y quien decide vivir en ese mundo no puede esperar un final limpio. Lo que ocurrió no fue una tragedia, fue la consecuencia de decisiones conscientes y sistemáticas, declaró Harfuch sin titubeos. El secretario anunció también el inicio inmediato de un nuevo plan nacional de revisión profunda sobre vínculos entre agrupaciones musicales, influencers, representantes artísticos y estructuras del crimen organizado. La instrucción es clara. Cualquier persona, institución, promotor o entidad cultural que presente indicios razonables de colaborar directa o indirectamente con cárteles será investigada, auditada y, si corresponde, llevada ante la justicia. No vamos a permitir otro caso como este. No vamos a llorar a cómplices pensando que son víctimas. A partir de hoy cada contrato será revisado. Cada gira en zonas de riesgo será auditada. Y cada banda que pise un escenario sabrá que si está colaborando con un cártel, lo vamos a descubrir. No importa si cantan, actúan o graban videoclips con millones de visitas. Nadie estará por encima de la ley, afirmó. Entre los primeros pasos anunciados por la dependencia están la creación de un registro nacional de artistas y agrupaciones que realicen presentaciones en zonas catalogadas como de alto riesgo, la apertura de una unidad especial de inteligencia cultural encargada de monitorear posibles vínculos financieros entre el entretenimiento y el crimen organizado, la elaboración de una lista negra de representantes, promotores y empresarios que hayan facilitado espacios, pagos o logística para células criminales bajo el disfraz de eventos culturales. Además, se iniciará un rastreo intensivo de las productoras asociadas con los fugitivos, muchas de las cuales ya están siendo investigadas por lavado de dinero, triangulación de recursos y movimientos bancarios inusuales hacia Estados Unidos, Colombia y Panamá. La rueda de prensa también abordó el impacto social del caso. Harfuch reconoció el dolor legítimo de quienes inicialmente sintieron empatía por la banda y no escatimó en autocrítica. Todos fuimos engañados, nosotros también, y por eso estamos hoy aquí, dando la cara sin esconder nada. Porque si algo debemos aprender de esto, es que el crimen ya no se disfraza solo de sicario. A veces canta, a veces se sube a un escenario, a veces gana premios. Consultado por periodistas sobre si estas acciones podrían derivar en censura o persecución contra artistas, el titular de seguridad fue enfático. No se trata de arte, se trata de crimen. Y mientras alguien no esté matando, vendiendo niños o torturando gente detrás de un micrófono, no tiene nada que temer. El impacto del mensaje fue inmediato. Organizaciones artísticas expresaron preocupación, pero también disposición a colaborar. Ningún artista debe tener miedo si su arte es limpio, pero si su éxito está construido sobre sangre, entonces no es artista, es cómplice, dijo en un comunicado la Asociación Nacional de Músicos Regionales. A lo largo de la rueda de prensa, Harfuch mencionó los nombres de varias bandas que ya están bajo observación.
No los acusó, pero advirtió que los vínculos serán revisados con lupa. También instó a artistas honestos a denunciar cualquier intento de coerción o infiltración por parte de estructuras criminales. El crimen ya no solo compra armas, compra escenarios, compra aplausos, compra fama. Y mientras nosotros celebramos canciones, ellos celebran crímenes. Eso se acabó, dijo con dureza. ¿Y ahora qué pasaría? ¿Cuál sería la nueva realidad de las bandas en México? La operación, denominada de manera interna como Red Silenciosa, fue ejecutada en coordinación entre la Guardia Nacional, la Unidad de Inteligencia Financiera UIF y el Centro Nacional de Inteligencia, bajo instrucciones directas de la Secretaría de Seguridad. El objetivo era claro: auditar a profundidad los ingresos, patrimonios y relaciones de aquellos artistas, influencers y representantes cuya actividad económica no cuadraba con sus ingresos declarados, y que además habían sido vistos en material fotográfico o videográfico junto a presuntos integrantes de cárteles como el Cártel del Golfo, el CJNG, los Metros y células disidentes de los Zetas. Durante la madrugada del jueves, equipos tácticos irrumpieron en 5 propiedades ubicadas en Monterrey, Culiacán, Guadalajara y Ciudad de México. Los primeros detenidos fueron miembros del grupo norteño Los Despiadados de la Frontera, conocidos por su estilo similar a lo de los fugitivos y por haber compartido escenario con ellos en múltiples ocasiones. Según fuentes federales, sus ingresos declarados entre 2022 y 2024 no superaban los 3 millones de pesos anuales, pero movimientos bancarios detectados por la UIF revelaban transacciones por más de 70 millones, incluyendo depósitos en cuentas en Belice y Panamá. En el domicilio de su vocalista, además de equipo musical, se aseguraron 2 millones de pesos en efectivo, relojes de lujo, joyería sin facturas y un celular que contenía fotos junto a un hombre identificado por las autoridades como el Comandante Junior, presunto jefe regional del CJNG en Jalisco. En varias imágenes aparecían abrazados, brindando con botellas etiquetadas con códigos cifrados, y en una de ellas ambos sostenían rifles de asalto personalizados con placas doradas. Horas después, agentes federales detuvieron en su domicilio a Sebastián Galván, influencer de fitness y estilo de vida con más de 4 millones de seguidores en TikTok. La causa: movimientos financieros inexplicables y su aparición en una serie de imágenes filtradas desde un rancho en Sinaloa, donde se lo ve rodeado de camionetas blindadas, armas largas y en compañía de al menos 2 operadores de los Chapitos. Galván, quien se presentaba como empresario de suplementos alimenticios, había recibido en menos de un año más de 40 depósitos por cantidades superiores a los 500,000 pesos, todos provenientes de empresas que hoy se encuentran bajo investigación por presunto lavado. Al momento de su detención, trató de justificar su patrimonio alegando ventas por catálogo y negocios de importación legal, pero no logró mostrar documentación alguna que sustentara los montos manejados. El escándalo creció aún más cuando fue aprehendida la Chispa de Nayarit, cantante de corridos tumbados y figura recurrente en redes, con videos que acumulaban más de 50 millones de vistas. Las autoridades confirmaron que no solo mantenían vínculos con operadores del Cártel del Golfo, sino que en uno de los teléfonos decomisados se encontró una videollamada grabada, en la que se le escuchaba coordinando la logística de un evento en Tamaulipas con un sujeto identificado como El Negro Vargas, supuesto encargado de la plaza de Ciudad Victoria. En la conversación se habla de pagarle en efectivo, evitar cámaras y usar vehículos sin placas para no dejar rastro. La noticia de las detenciones se viralizó en cuestión de minutos. En redes sociales, algunos fans defendían a sus ídolos alegando que todo es un montaje del gobierno para atacar a los que tienen éxito, mientras otros se mostraban indignados. Nos pasamos años admirándolos y resulta que andaban matando o lavando dinero. ¡Qué asco!, escribió una seguidora de Galván en su cuenta de Instagram antes de cerrar su perfil. Durante una breve declaración a la prensa, Harfuch confirmó la autenticidad de todos los operativos y anunció que esto era solo el comienzo. No se trata de una cacería, se trata de una depuración. Vamos a revisar cada peso, cada contrato, cada aparición pública de quienes usan la fama como escudo para hacer negocios con el crimen organizado. Hoy no hay intocables. Si cantan, influyen o bailan para cárteles, los vamos a investigar, aseguró. Fuentes internas de la Secretaría también revelaron que otras 16 órdenes de aprehensión ya están listas para ser ejecutadas en los próximos días. Entre los nombres filtrados figuran 2 presentadores de televisión, un DJ urbano con contratos en Miami y una conductora de contenido erótico en plataformas premium, cuyos ingresos no coinciden con sus reportes fiscales y que aparecen en fotografías en fiestas privadas de personajes clave del crimen organizado.
Además, la UIF ha congelado más de 70 cuentas bancarias asociadas a estos personajes, lo que ha desencadenado una avalancha de recursos legales por parte de despachos privados que buscan frenar las investigaciones. Sin embargo, las autoridades se mantienen firmes. Quienes no puedan justificar el origen de su dinero van a tener que responder. Esto no se trata de popularidad, se trata de legalidad, declaró un vocero de la dependencia. La presión pública se intensificó aún más cuando se filtraron fragmentos de correos electrónicos entre representantes de artistas y presuntos enlaces criminales. En uno de ellos, fechado en 2023, se lee: confirmado el show en Durango, el pago será en efectivo, como siempre, y recuerden que los chicos ya saben el protocolo, sin celulares, sin publicaciones y con el setlist aprobado previamente por la gente de la plaza. El mensaje fue interpretado como una prueba de que ciertos artistas aceptaban condiciones impuestas por células criminales para presentarse en sus territorios. Según Harfuch, este tipo de pactos no son parte del folclore ni del entretenimiento, son colaboraciones criminales y serán perseguidas como tales. La noticia ha generado un efecto dominó. Varias agrupaciones comenzaron a cancelar presentaciones en el norte del país, argumentando cuestiones de seguridad, mientras otros artistas se apresuraron a emitir comunicados deslindándose de cualquier relación con el narco. La Asociación Nacional de Representantes Musicales emitió un boletín en el que pidió a sus afiliados abstenerse de participar en eventos que no cuenten con contratos formalizados, factura electrónica y condiciones legales claras. El espectáculo no puede ser zona gris, o es limpio o es cómplice, concluye el documento. En medio de todo, colectivos de víctimas celebraron la operación. Por años supimos que algo no cuadraba. ¿Cómo es que tantos jóvenes se volvían millonarios en meses, con giras fantasma, empresas fachada y sin jamás rendir cuentas? Por fin alguien está haciendo algo, dijo María Elena Ruiz, madre de un joven desaparecido en 2020 y activista en Matamoros. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.